en los siglos XV, XVI, XVII, el chacolí para Portugalete, desde el punto de vista económico sobre todo, ¿no? Bueno, pues la verdad sea dicha es que Portugalete tenía dos actividades principales. Una de ellas, como todos sabéis, es el puerto, el practicaje, los pilotos lemanes, etcétera, la gente de mar, y la segunda, evidentemente, pues eran sus cepas de chacolí, era el chacolí, lo que se llamaba el vino privativo de la cosecha, nuestro chacolí, ¿no? El chacolí, pues de las dos variedades, un chacolí blanco que se llamaba las viñas blancas y las viñas tintas, es decir, el chacolí gorri y el chacolí suri. Y efectivamente, como muy bien has dicho, Coro, pues durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en esa etapa fundamentalmente. En el XIX también, pero ya entró un poco en decadencia. ¿Por qué? Pues porque el motivo de la Primera Guerra Carlista, la Segunda Guerra Carlista. En la Primera Guerra Carlista, por ejemplo, casi todas las viñas fueron arrancadas por los soldados que estaban aquí estacionados para defenderse de las partidas carlistas, y entonces pues dieron al traste con bastante de las cepas chacolineras portugalujas o jarrilleras. Pero bueno, hasta el primer tercio del siglo XX, evidentemente. Oye, de todas maneras, los chacolís eran muy famosos. Oye, de todas maneras, yo decía antes de que en Baquio está el Museo del Chacolí, y claro, cuando entras aparece Portugalete. ¿Y por qué? Porque el primero que legisló sobre el chacolí, pues fue las primeras ordenanzas que había en Portugalete. Claro, cuando dicen, ¿dónde encuentras chacolí? Joder, pues lo más antiguo, Portugalete. ¿Tratan esas ordenanzas y obligaban a qué? Hombre. Claro, pues esas ordenanzas, lo que está explicando un poco Rubén, las ordenanzas las primeras de 1459, en esas ordenanzas se dice que hasta que no se consuma un poco lo que he comentado antes, el chacolí nuestro privativo, jarrillero, pues no se puede consumir vino de fuera, ningún tipo de vino de fuera. Había las normas que tenían para proteger a las viñas propias. Exactamente. Y entonces, antes de que si no acabamos, no puedes traer vino. Y una vez que acabes, puedes traer. Pero mientras tanto, nada. Claro. Y contabais que los chacolís aquí en Portugalete pervivieron hasta la primera mitad del siglo XX. Sí, habría algunos que se recuerden así famosos, claro, y había muchas familias adineradas que tenían incluso... Claro, casi todas las casas de los Salazar, los Chavarri, todos esos, tenían en las lonjas de su casa, tenían el chacolí, porque tenían por debajo los lagares, ¿no? Los lagares, tenían los lagares. Y entonces, muchos de los bares que hay en Portugalete, en Coscojales, son sitios de esto, en Coscojales sí, y en el Cantón, antiguamente era un chacolí, una sidrería que fueron luego, o sea, te quedas sin chacolí. Claro. Aquí en el Cantón de la Iglesia, la última sí que había era la de Chavarri, ahora donde han hecho el Colegio de las Monjas, ¿no? Bueno, pues ahí había una. Sí, un chacolí, todavía hay cuadros y tal. Muy reputado, muy famoso, y hay cuadros, incluso, ¿verdad?, óleos y tal, en los que se ve pues a la gente bebiendo, consumiendo el chacolí dentro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, grandes propietarios como los Vallecilla, en sus casas y tal, en la calle Santa María, que tenían propiedades, incluso dentro de las casas, en un pequeño patio, separado pues por un pequeño tapial o lo que fuese, tenían esas viñas, las viñas blancas y las viñas tintas. Oye, y más moderno, después de la guerra, esto te suena, Minuto. Sí, el bar Minuto. Tenía abajo el chacolí, tenía unos árboles y unas parras, o sea, eso ya de los años 40. Claro. En General Castaños. Claro. En General Castaños, o sea, eso ha sido, pues hasta... ¿Qué ha pervivido? Ha pervivido mucho esa tradición chacolinera portugaluja. Y claro, en el siglo XIX, a final del siglo XIX, pusimos una relación nosotros en el Mariómetro hace poco de todos los que había, los chacolís que había, que había 20 o 30. Sí, 20 o 30 chacolís. De familias que lo explotaban y tenían en todo esto que tenemos hasta Santurce, pues en Áfeta, en Abáchalo, en la zona de Buenavista. Y desde Cabieces hasta toda esa parte.